¿Cómo le podemos explicar a la gente que no se le tenga ese temor al COVID como si se le puede tener temor a la situación social y económica del país? Leí una frase en algún artículo que decía, cuando en un país la gente marcha en medio de una pandemia, es porque la situación es peor que la pandemia. Y eso es cierto. Es decir, a la gente no se le puede decir, señores, por favor, se quedan en sus casas. Sí, pero un vendedor ambulante que necesita salir a vender sus cosas, ¿cómo hace para comer? Y por eso impulsamos la renta básica. No fue posible que entendieran que la renta básica era necesaria. No fue posible que el gobierno entendiera que a la gente hay que ayudarle en varias de las instancias para que pudiera estar en casa y se evitara el contagio. No fue posible que el gobierno entendiera que había que apoyar a la pequeña y a la mediana industria, sino que le dieron el 80% a la gran industria. Esto es una vergüenza, la forma como manejaron. Y claro, siempre tratando de proteger especialmente a los banqueros. Pero si es que ellos fueron los únicos que ganaron el año pasado con la pandemia, ganaron billones de pesos, más de 13 billones de pesos ganaron los del sector bancario, los únicos grandes favorecidos. Pero es que esos del sector bancario son los mismos que construyen y que cobran peajes, porque es que el estallido social, el paro de los camioneros, el paro de la gente de transporte, es que no resiste más el hecho precisamente de que tienen que pagar unos peajes tan altos como los de la carretera de Bogotá-Villavicencio, como los de la carretera que hay en este momento hacia la Ruta del Sol en toda la costa. Hombre, pues es que tienen que llevar millones para poderle pagar a los señores que se adueñaron de las carreteras, porque ese es un malísimo mensaje. Aquí hay personas como el doctor Sarmiento Angulo que tiene concesiones en todo el llano. Yo transité en medio de la pandemia la carretera de Yopal a Villavicencio. Esta es una carretera de menos de 300 kilómetros en la cual echamos 10 horas, porque toda la carretera está desbaratada. Se la dieron a él y él subcontrató. Entonces subcontratan y los 10 subcontratistas o 15 subcontratistas, pues simplemente desbaratan la carretera y la gente tiene que someterse a toda la tortura de en medio de una temperatura altísima, tener que gastar 3 veces las horas que se gastan normalmente. Yo sí creo que aquí vamos a tener que hacer ese debate de los peajes que no me lo han dejado hacer desde hace 2 años, que estamos pidiendo. Desde el 2019 tenemos aprobado el debate, pero vuelvo a presentarlo ahora el 20 de julio, porque el país tiene que saber cuáles son los 5 grandes contratistas de los peajes y de las carreteras en Colombia. Tienen que saber que hay, pues en este momento, carreteras pagas y no le están cobrando. Tienen que saber que el mantenimiento de las carreteras en Colombia vale lo mismo que la construcción de las mismas. Esto es un abuso con los ciudadanos. Ha habido tantos abusos que realmente la gente no resiste más. Y muchos de esos peajes han desactivado el turismo. Por ejemplo, en Barbosa, en Antioquia. Por ejemplo, también en varias partes de la costa, especialmente en el departamento de Córdoba y en el departamento de Bolívar, han desactivado el comercio. Muchos de esos peajes van contra el desarrollo de las regiones. Y yo sí creo que aquí tiene que haber un acto de justicia. Los peajes, en un solo ejemplo, Fabián, en el Ecuador tienen aproximadamente 10.000 kilómetros de carreteras y tienen 28 peajes. En Colombia tenemos poco más o menos 20.000 kilómetros de carretera y tenemos 168 peajes. Y la ministra ha desafiado al gremio de los transportadores y les ha dicho que hay 37 peajes más y van porque van, como si la ministra fuera la dueña de la finca. No, señora ministra, los peajes no pueden seguirse aumentando, pero también hay que hacer un acto de justicia. Los peajes para mantenimiento no pueden ser iguales a los peajes por construcción. Y eso es lo que queremos demostrar en el debate que no han querido que nosotros demos.